One Punch Man es sin duda una obra que con el tiempo ha demostrado ser más de lo que aparenta, con una historia que a simple vista parecería bastante corriente, en realidad oculta grandes misterios y datos muy interesantes, que, a pesar de que no son la cosa más original del mundo, complementa muy bien su estilo y humor satírico, cosa que la hace el principal tema de conversación en varios foros sobre anime y manga. Desde que eran los simples garabatos de un joven One que dibujaba solo para pasar el rato, hasta convertirse en el fenómeno mundial que es hoy, One Punch Man se ha ganado una gran base de seguidores en todo el mundo, tantos que incluso ha llamado la atención de Hollywood, con una película live action planeándose desde hace ya un tiempo. En el video de hoy voy a exponer aquellas cosas curiosas que esta serie tiene, algunas que podemos encontrar en la misma obra, pero otras más relacionadas a los autores y a los propios fans. Una vez dicho eso, comencemos, que este video no va a ser muy corto. Este es, el iceberg de One Punch Man. Creo que está más que claro el fenómeno que fue One Punch Man cuando su primera temporada aún estaba en emisión. Una de las cosas que más llamaba la atención de la gente y los incitaba a ver la serie, es aquel magistral opening, con una música frenética y animación increíble, aún teniendo en cuenta de que era un opening y por lo general estos son así. Su ritmo pegadizo lo hizo situarse en los celulares de muchos espectadores y ser el opening más escuchado de ese año. El opening fue una pasada, seguro que no exagero al decir que uno de los mejores de ese año 2015, pero, de lo que quiero hablarles ahora, no es de ese opening, sino del primero que tuvo el manga, el que salió cuando el anime aún no había sido anunciado siquiera. Estoy hablando de One Punch Man Forever. Este tema fue creado originalmente por el youtuber y cantante francés de ascendencia asiática, Taiwan, mejor conocido como Shindehai. No se sabe cuándo fue exactamente que se lanzó el tema, pero muy posiblemente fue por el año 2012, la versión original de este tema ya no está disponible. No obstante, el canal de The Shindehai, llamado Star Risky, subió una versión de 9 minutos en octubre del 2014 y una versión de 6 en noviembre del 2017. Curiosamente, el 15 de febrero del 2014, el canal de Burkines Music lanzó una versión de este tema, el cual es el más popular, y si se me permite decirlo, el mejor de todos. En mi opinión personal, el tema de One Punch Man Forever es mejor o al menos igual al visto en el anime del 2015, es pegadizo y enérgico, pero a diferencia del primer opening oficial, este tiene cierto tono emotivo, y por qué no decirlo, heroico. Pasemos al siguiente. Si has seguido el anime de One Punch Man por un tiempo, sobre todo la segunda temporada, reconocerás muy fácilmente este nombre. Shingo Natsume, el director de la primera temporada, fue gracias a él que One Punch Man del 2015 tuvo una animación de dioses. Fue una ocasión especial, que es muy poco probable que se repita. Shingo Natsume trajo con él a varios animadores profesionales de primera categoría. Fue gracias a sus contactos que la primera temporada de One Punch Man fue lo que fue, algo de una sola vez. Era más que predecible que la segunda temporada no sería igual. La razón por la que la segunda temporada resultó en un producto tan inferior, se debe mayormente a dos factores: el primero, las fechas límite, y segundo, el nuevo personal encargado de animar y dirigir esta temporada. Dentro de todos esos malos factores, se destacó un salvador, un héroe. Kenichiro Aoki es un animador cuya popularidad y reconocimiento se vio aún más incrementado, al ser el hombre que salvó la segunda temporada. Todas aquellas escenas excelentemente animadas que hacían recordar al nivel de la primera temporada, fueron casi todas gracias a Aoki, quien cargó con todo el peso de esta temporada, e hizo todo lo que pudo para entregar un buen trabajo. Como mencioné antes, la primera temporada de One Punch Man fue todo un éxito debido a muchos factores. Uno de ellos era el carisma de sus personajes y la sátira que hacía a los típicos clichés con historias de superhéroes. Internet no podía dejar pasar algo así, por lo que muchos memes salieron de esta serie y se mantuvieron en las redes sociales durante muchos meses, varios incluso perdurando hasta hoy. Pero si de memes de One Punch Man hablamos, hay solo uno que es el más representativo de esta serie. Así es, siendo casi un calco del dibujo de One, hablo del icónico meme del OK de Saitama en su pelea contra Lord Boros. Este meme fue uno de los más parodiados de ese año y de los meses siguientes, un meme que hasta el día de hoy no ha perdido el toque, siendo referenciado por varios fans utilizando otros personajes de otros animes. Como muchos ya sabrán, antes de que un manga sea oficialmente serializado por una editorial, el mangaka debe presentar primero un one-shot.
Cuando Yusuke Murata contactó con One para hacer un equipo, con One como escritor, y Murata como dibujante, Murata durante ese tiempo dibujó un one-shot del primer capítulo de lo que sería el manga de One Punch Man, siendo bastante fiel a los dibujos de One. La historia de este capítulo 0, por así decirlo, es la misma que ya conocemos, con Saitama viendo la destrucción de la ciudad por televisión y yendo a pelear con Baxin Man. Lo más destacable de este capítulo, sería el dibujo, el cual está muy por debajo de la calidad que Yusuke Murata suele ofrecer. Esto, si no mal recuerdo, se debía a que Murata durante ese tiempo se encontraba muy enfermo, pero eso no lo detuvo para seguir dibujando. La salud de Murata era cada vez tan preocupante que creyó que moriría y se prometió que, si su salud mejoraba, pondría todas sus energías en dibujar One Punch Man. Durante un tiempo, estuvo rondando por internet cierta imagen que tuvo intrigados a varios fans de One Punch Man. En esa se podía ver a Saitama, obviamente dibujado por Yusuke Murata, pero junto había otro personaje desconocido por los fans del pelón de Brazers. Algunos decían que era un nuevo personaje, otros que era la versión Gender Bender de Genos, esto debido a su cabello y brazos, que hacían recordar al personaje. La verdadera identidad de este personaje, resultó Himiko Natsuno, la protagonista del manga Dangan Tenshi Fan Club, creado por One y Yusuke Murata. En este manga de un solo capítulo, veremos a Himiko Natsuno, una niña que luego de obtener poderes angelicales, usa extremidades de cyborg mágicas para luchar contra los demonios. Sin que ella lo sepa, varios chicos en su escuela la observan y apoyan, a tal punto de formar un club de fans, como si de una idol se tratara, justo como dice el título. El entrenamiento de Saitama. El humor que manejaba One Punch Man en su primera temporada, fue lo que hizo que se ganara tanto el cariño del público, parodiando los típicos clichés de los superhéroes y mangas shonen. Uno de los elementos que One Punch Man parodió, fue el régimen de entrenamiento de los héroes en busca de volverse más fuertes. En una serie donde podíamos encontrarnos cientos de personajes con habilidades especiales, algunas otorgadas al nacer, otras por medio de alteración en el cuerpo, One Punch Man se fue por el camino más simple y cómico. Con un entrenamiento que consistía en 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 flexiones, y correr 10 kilómetros todos los días, fue así como el protagonista, Saitama obtuvo esa increíble fuerza, y se convirtió en el personaje más poderoso de la serie. Esta es una serie de CD-dramas, donde los protagonistas de la serie que ya conocemos, se encuentran ahora en la secundaria Z, viviendo una vida escolar tranquila. En estos CD-dramas nos encontraremos con varios personajes de la serie original, cuyas habilidades quedarán intactas, haciendo que las situaciones narradas en el CD-drama, sean lo más divertidas y entretenidas posibles. Los roles que toman algunos personajes son el atractivo principal de este mundo paralelo. Saitama es un estudiante de secundaria igual que varios personajes, entre sus compañeros de clase están King, Sonic, Metal Bat, Shield Emperor, etc. También está Genos, quien, aunque está en un grado menor que él, pasa bastante tiempo con King Senpai y Saitama. En otras clases podemos encontrarnos con Sweet Mask, Drive Nid, Zombie Man, Tatsumaki etc. Sin duda un producto muy interesante si eres muy fan de esta serie. La famosa organización de héroes, lugar que registra y categoriza a miles de héroes en todo el mundo. El hogar de miles de seres con habilidades increíbles que se encargan de proteger al mundo de cualquier amenaza que atente contra la seguridad pública. El origen de esta organización está fuertemente ligado al protagonista de la serie, Saitama. Cuando este aún estaba en su época de salaryman, sin mayores aspiraciones en la vida, vio que un Kaijin estaba por atacar a un niño con el mentón partido. En un acto de heroísmo, Saitama se enfrentó a la criatura y con mucha dificultad, siendo solo un humano cualquiera, logró derrotarlo. El niño al contarle a su abuelo, Agoni, un multimillonario, lo que había ocurrido en el parque, reflexionó y entendió el peligro que estos Kaijin representaban para la humanidad. Utilizando su gran fortuna, fue él quien fundó la organización, que utiliza un sistema de 4 clases y categorías dentro de las mismas, para organizar a todos los miembros y proteger al mundo. Como es muy común en la industria del manga, el trabajo del mangaka es constante, aún sin estar presionados por las fechas de entrega. Un mangaka siempre está dibujando. Cuando una sola persona escribe y dibuja la historia, de por sí ya es difícil, pero si hablamos de un equipo de escritor y dibujante, las cosas se complican aún más.
Cuando los autores de la obra no están conformes con el capítulo dibujado, o hay algunos errores argumentales que se le pasaron al escritor, para solucionar esto, ese mismo capítulo puede ser redibujado por el encargado de esto, ese nuevo capítulo reemplazaría al anterior en el tomo recopilatorio del manga, adaptándose la visión del equipo. En One Punch Man esto ha pasado ya varias veces, algunos de estos capítulos redibujados, son simplemente porque Yusuke Murata no está de acuerdo con el dibujo o le gusta mejorar algunas partes en las escenas de pelea. Pero los capítulos redibujados que más llaman la atención, son aquellos que afectan en la historia, como escenas que de un capítulo a otro son omitidas porque no llevan al camino que los autores tenían planeado. Un ejemplo muy grande de esto, sería el capítulo 142. Aquí podemos ver a Sweet Mask en la asociación de monstruos, y topándose con los discípulos de Atomic Samurai. En cierta parte del capítulo, los discípulos de Atomic Samurai le dejan la tarea de pelear a Sweet Mask, quien tenía como oponentes a los soldados enviados por Narinki, cuyo hijo había sido secuestrado por los monstruos. Estos soldados estaban bajo control mental, ocasionado por otro monstruo de la asociación. Sweet Mask al enfrentarse a estos soldados, los masacró de una manera muy brutal, solo para después asesinar al monstruo que le había lavado el cerebro. Este capítulo fue reemplazado por otro en el que los soldados no son masacrados, sino simplemente golpeados por los discípulos de Atomic Samurai, ignorando aquella escena y dejándola solo como un recuerdo para la posteridad. En One Punch Man hemos visto muchas peleas épicas, que se han quedado en la mente de muchos espectadores y lectores de la obra, ya sea por el popular anime producido por Madhouse, o por el increíble dibujo de Yusuke Murata. Como en muchas mangas de pelea, cuando los personajes alcanzan cierto nivel de poder, y los enfrentamientos de ellos ocurren en zonas llenas de civiles, es normal que haya daños colaterales. En One Punch Man, más de una vez hemos visto cómo ciudades son destruidas como si fueran simples maquetas, dejando a su paso millones de muertos. Debido al tamaño y poder de los monstruos vistos en la serie, no es de locos pensar que la humanidad vive en constante peligro, ya que no hay un solo lugar donde no haya monstruos queriendo desatar el caos, ya sea de las profundidades del mar o visitantes de otros planetas. Aún con esto, la sociedad en One Punch Man parece vivir de lo más tranquila. Esto es raro si tenemos en cuenta las noticias sobre ciudades que han desaparecido en un parpadeo por el ataque de otros monstruos, como ocurrió en Ciudad A. Uno de los grandes misterios que ha abarcado One Punch Man desde sus inicios, sobre todo cuando se presentó a la Asociación de Héroes, Blast, estoy hablando del héroe con el rango más alto en la clase S, que es la más alta en la asociación. Este héroe captó la atención de muchos fans, ya que, durante mucho tiempo, su apariencia se mantuvo en secreto, la información que se tenía de él era muy escasa, pero ese poco que se tenía era muy atractivo. La revelación de su conexión con Tatsumaki, lo hizo el centro de cientos de teorías, teniendo a los demás héroes clase S como referencia, los fans ansiaban ver cuál sería el nivel de poder de Blast, alguien que se encontraba por encima de Tatsumaki. Cada vez el personaje de Blast ha ido mostrándose más y más, hasta tal punto de hacer una aparición que no sea en flashbacks, sino que interactuando con otros personajes. A pesar de esto, el personaje aún sigue rodeado por una gran aura de misterio. One Punch Man tiene varios personajes queridos por los fans, uno de los más populares, es Tatsumaki, o también conocida, como Tornado del Terror. Desde su primera aparición este personaje ya llamaba la atención, grande fue la sorpresa de muchos al saber no solo que era uno de los espers más poderosos del mundo de One Punch Man, sino que en realidad, se trataba de una adulta en toda regla, contando con 28 años y teniendo una apariencia que contrasta bastante con su edad. La razón de que ésta se vea tan joven, puede que se deba a dos razones, la primera es que, como Esper, y al ser una poderosa psíquica, envejezca más lento que el resto. ¿Por qué? Pues porque anime pendejo. Y la segunda y la más probable, se deba simplemente por estética y que se ve bien así, con lo cual estoy muy de acuerdo. Todos conocen el típico traje de héroe de Saitama, un pijama amarillo, con botas rojas y una capa blanca. Lo que muchos no saben es que el proceso por el que pasó Saitama en cuanto a su paleta de colores es bastante interesante. Desde cambios mínimos como hacer su capa con dos caras, una roja y la otra amarilla, hasta un cambio completo en los colores, con un pijama azul, botas y guantes amarillos, y una capa negra.
Por cierto, cuando el manga de One Punch Man apenas iba por el segundo tomo, en el capítulo 11, durante el encuentro de Saitama y Genos con Asura Kabuto, en una página a color se podía ver a Saitama con la capa roja, esto a pesar de que en el primer tomo ya se podía ver el color oficial de su traje, el cual es el que todos conocemos. Es algo bastante común que los mangakas utilicen elementos o experiencias de su vida normal y los apliquen en algunas de sus obras. El protagonista de One Punch Man debe su nombre gracias a la ciudad del mismo nombre, capital de la prefectura también de nombre Saitama, en la región de Kanto, Japón. Este lugar es donde nació el mismísimo One, quien, al escribir webcomics en su tiempo libre, decidió tomar lo primero que tenía a la mano, he ahí el cómo surgió el nombre del protagonista de One Punch Man. Durante mucho tiempo, el nombre de One debía su popularidad solamente a la versión impresa de One Punch Man. Con el tiempo, One empezó a trabajar en otras obras, tanto junto a Yusuke Murata, como por él mismo, encargándose de la historia y el dibujo. Mob Psycho 100 fue la obra que le dio a One un éxito propio, y al mismo instante que este salió, no pudo evitar ser ligado rápidamente con One Punch Man. Desde teorías que proponían que la historia ocurría en el mismo mundo que One Punch Man, hasta que el protagonista de la obra, Mob, era hijo de Saitama con algún personaje femenino de su obra, estando entre Tatsumaki, por su poder, o Fubuki, por su apariencia. Murata, al estar en tan buenos términos con One, no pudo evitar hacerle un tributo a la obra de su amigo, haciendo algunos bocetos de los personajes de Mob Psycho 100, pero a su estilo. Una vez completado su entrenamiento, y con una gran fuerza adquirida, Saitama empezó a ejercer como un héroe, peleando con varios monstruos y salvando varias vidas. Con tantos enemigos derrotados y cientos de civiles salvados, uno esperaría que por lo menos la gente empezara a hablar de él, haciéndolo un héroe bastante popular con el tiempo. La razón por la que esto no sucedió, es porque Saitama al matar a los monstruos, rápidamente huía de la escena, haciendo que la gente no supiera la identidad del héroe que los salvó. La gente al tener a la asociación de héroes como un referente sobre cómo ubicar quién era este hombre calvo, al no encontrar información sobre él en la página de la asociación, decidieron ignorarlo. Otras de las razones por las que Saitama no tiene fans, es debido a que varias de sus hazañas fueron atribuidas a otras personas, descartando la posibilidad de obtener algo de reconocimiento. Dentro del mundo de One Punch Man hemos visto más de una organización, una de las más misteriosas y más olvidadas, es sin duda la que lleva el simple nombre de, la organización, es una organización secreta, sí ya sé, dije muchas veces organización. Es el símbolo de una organización financiera conocida como Paradius. Nadie los conoce. Está compuesta por varios robots, su objetivo es recopilar información de combate, enfrentándose a oponentes fuertes y así mejorar a todos los robots de su organización. No se sabe exactamente por qué quieren hacer eso, pero esta organización siempre está presente de una forma u otra, como cuando enviaron al robot G4 a pelear con King, o cuando enviaron a G5 para ayudar a la asociación de monstruos. Debido a su posible conexión con algunos personajes, en el futuro tal vez la organización adquiera más relevancia en la historia. Desde su primera aparición, era imposible no encontrar ciertas similitudes en ambos personajes. Sonic Velocidad del Sonido, un ninja ex mercenario, conocido por ser tan rápido como eficiente. Flashy Flash, héroe profesional rango S, ocupa el puesto 13, y es posiblemente el más rápido en esa clase. Estos personajes levantaron dudas en los fanáticos sobre si se conocían de alguna manera, ya que ambos al ser ninjas y ser increíblemente rápidos, la conexión de ambos podría ser algo más que compartir el oficio de ninja. Con el tiempo se reveló más información sobre estos ninjas, su origen, revelando que estos venían de una aldea de ninjas y que pertenecían a la misma clase de graduación, número 44, el fin. Con el tiempo esta trama de ninjas ha ido tomando más relevancia, tanto en el manga, donde se presentaron nuevos personajes que revelaron venir de la misma aldea, hasta en el webcómic donde ya se han visto a muchos otros ninjas. En el capítulo 15.5 del manga, se nos narra cómo Saitama vive sus primeros días como un héroe, esto mientras aún seguía con su entrenamiento, desde ese momento ya poseía una gran fuerza y velocidad. Una de las cosas que más llamaba la atención, era aquel pinchazo que el personaje sentía por momentos, muy posiblemente debido a que estaba cerca de romper sus límites. Casi al final del capítulo se puede ver a Saitama enfrentándose a un Kaijin, posiblemente una amenaza a nivel tigre.
En primera instancia el enemigo parece ser demasiado para Saitama, pero justo en los momentos finales, es donde se nos hace ver que Saitama sobrepasa los límites y derrota al monstruo de un solo golpe, siendo el punto de quiebre de su humanidad. El Dr. Genus, uno de los primeros villanos más duraderos de la serie por así decirlo, luego de ser testigo de cómo su mayor creación, Asura Kabuto, fue fácilmente asesinada por Saitama, decide dejar su desprecio por la humanidad a un lado, y llega a entender que era él quien tenía que cambiar. El mini arco de la Casa de la Evolución tuvo un final muy a lo One Punch Man, cómico y no tan cliché, pero muchos de los fans tenían curiosidad por el paradero de este personaje, ya que al final del arco queda vivo y simplemente se rinde con sus investigaciones. Más adelante se puede ver cómo el Dr. Genus, ahora vive una vida tranquila junto a Gorila Blindado, una de sus creaciones, ambos vendiendo takoyaki para ganarse la vida. Aunque el Dr. Genus supuestamente dejó la ciencia, se ha revelado que sigue ejerciendo de su gran genio para otras cosas que no involucran actos criminales. Tal vez su popularidad se deba a que el Dr. Genus fue uno de los primeros personajes en hablar abiertamente del limitador como algo serio. Metal Knight, o Dr. Bofoy, es un héroe profesional de la clase S y ocupa el sexto puesto, es considerado como uno de los más poderosos, ya que la forma que tiene este héroe de enfrentarse a los Kaijin, es mediante robots y otras armas de destrucción masiva. Es tan grande el arsenal que tiene en su poder, que hasta la misma asociación de héroes teme que pueda convertirse en un villano y ser una amenaza para la humanidad. Metal Knight es un personaje con una gran aura de misterio, basta con ver sus verdaderas intenciones para saber que no le importa tanto ser un héroe como dice, sino que su verdadero objetivo es mejorar su armamento lo más que pueda, y es por eso que constantemente se enfrenta a Kaijins para probar sus armas más nuevas. Una de las cosas más curiosas del personaje, es saber que, luego de la invasión de Boros a la Tierra, y que este fuera derrotado por Saitama, Bofoy tomó posesión de los restos de la nave de Boros, con la excusa de mejorar su armamento. Actualmente el lugar donde este héroe tiene la nave es desconocido, pero es muy probablemente que todo lo que había dentro de la nave le sirva bastante bien para su investigación, sobre todo si contamos con los restos del Ouroboros que quedaron en la nave, lo cual pudo ser lo primero que se llevó para investigarlo. Como muchos sabrán, en el mundo de One Punch Man, que un monstruo amenace con destruirlo todo es el pan de cada día, toda la sociedad tiene muy normalizado esto, incluso hay zonas en donde esto es más frecuente, por suerte esas ciudades tienen héroes que residen ahí y salen a combatir cuando su hogar se ve amenazado. Pero si hay una ciudad que se ha llevado varios palos, esa es sin duda Ciudad Z, este lugar ha sido uno de los más perjudicado por el ataque de los monstruos. La Ciudad Z consiste en un distrito de negocios, un distrito residencial y una zona abandonada, la cual está destrozada y abandonada casi en su totalidad. Con el tiempo esta ciudad perdió cada vez más y más habitantes, ya sea porque estos murieron en el ataque de Kaijins, o porque muchos se fueron a otras ciudades. La Ciudad Z, uno de los lugares más peligrosos en el mundo de One Punch Man, no por nada es donde reside la asociación de monstruos, que alberga a criaturas que podrían destruir una ciudad por sí mismos y con mucha facilidad. Boros, uno de los villanos más poderosos vistos en todo el manga de One Punch Man, ha sido objeto de debate, en cuanto si el personaje es o no una amenaza a nivel dios. Lo que comúnmente la gente tiene para categorizar a Boros como una amenaza a nivel dios, son las siguientes. Resistencia, en One Punch Man hemos visto a varios seres poderosos, capaces de arrasar con ciudades y que fácilmente clasificarían como una amenaza a nivel dragón, un muy buen ejemplo de esto es Vaccine Man, quien, a pesar de demostrar gran poder, fue derrotado fácilmente por Saitama, lo cual no es novedad, pero el hecho de que su cuerpo simplemente haya explotado, lo diferencia bastante de otros seres que murieron de formas menos crudas. Boros, fue el único que ha recibido varios golpes de Saitama y sobrevivido, con graves lesiones y llevándolo al límite, pero sobrevivido al fin y al cabo, forzando a Saitama a utilizar un golpe serio para acabar con él de una vez por todas. El siguiente punto, sería su poder. De nuevo utilizando a Vaccine Man como ejemplo, podemos ver que este podía lanzar bolas de energía, capaces de acabar con grandes zonas y a su tiempo, con ciudades. Por otro lado, Boros, era un ser con aún más poder, teniendo un ataque final, que, según sus palabras, destruiría la superficie de la Tierra.
Como bien recordaremos, una amenaza a nivel Dios es asociada a cualquier amenaza que represente un peligro para toda la humanidad, a diferencia del nivel dragón, que solo abarca la destrucción de varias ciudades. Si acabar con toda la superficie de la Tierra no es una amenaza para toda la humanidad, no sé qué lo es. Dragon Ball por Saitama, es una serie de mangas doujinshi, o sea, no oficial, creado por el artista apodado Dragon Garou, nacido en Osaka, Japón. En este doujinshi, como ya supondrás, vemos un crossover bastante peculiar. Los personajes de One Punch Man tienen un encuentro con los personajes de la famosa Dragon Ball. Siguiendo la moda de enfrentar a Saitama con personajes de otras series, este doujinshi debe su origen a esto. Aquí podemos encontrar interesantes encuentros, como Saitama contra Vegeta, Genos y Bulma, Majin Buu contra Saitama, entre otros. Aunque este doujinshi no es para nada canon, sí elevó la popularidad del artista Dragon Garou, dándole la oportunidad de participar en otros productos oficiales relacionados con Dragon Ball. En el año 2015, muy posiblemente debido a la popularidad del anime, estuvo rondando por internet un opening de lo que sería la segunda temporada de One Punch Man, hecho por fans japoneses, y subido a Nicónico, algo así como YouTube, pero para japoneses. Curiosamente, en ese año aún había rumores de que la segunda temporada saldría en el 2017, como ya sabrán, no fue así. Este opening hecho por fans está fuertemente inspirado en el opening de Majin Buu, un videojuego de cartas digitales hecho por Bandai, que en 2014 tendría una adaptación al anime. Basta con ver el fanmade y el original para ver las similitudes en la animación, la cual es ese tipo de animación donde se calca los movimientos de los personajes y se los redibuja para adaptarse a lo que quiera el creador. Honestamente, la primera vez que lo vi creí que era real y que la segunda temporada ya había salido XD. Uno de los personajes más recordados del arco del torneo, es Suiryu. Este personaje, a pesar de su actitud arrogante y despectiva hacia los héroes, al final, logró ganarse el cariño de los lectores por su redención luego de su pelea con Bakusan. El personaje de Lin Lin, por otra parte, fue alguien que perteneció al mismo arco del torneo, donde tuvo su primera aparición. Este personaje originalmente estuvo pensado para ser hermana de Suiryu, dándole más protagonismo en este arco. El personaje de Suiryu también tuvo modificaciones de la idea original. Se tenía pensado que en lugar de pelear con el puño del vacío, usara el puño borracho. Al final del torneo supuestamente Suiryu se emborracha y ataca a Saitama, obviamente este termina perdiendo. Es aquí donde el personaje de Lin Lin, su hermana, tiene más protagonismo, pues esta lo consuela y lo alienta a seguir haciéndose más fuerte. Algo curioso es que la idea de la hermana de Suiryu se conservó, solo que ahora ya no sería Lin Lin, sino que sería un nuevo personaje llamado Suiko. La farsa de King. King, el hombre más fuerte de la Tierra. El héroe que ocupa el séptimo puesto en la clase S, aquel que es tan temido, que hace que los monstruos prefieran rendirse que pelear con él, incluso considerando heridas de pelea como medallas por haber estado cara a cara con él y sobrevivido. En realidad, él no es nada de eso. Más allá de ser el hombre más fuerte de la Tierra, sería más acertado decir que es el más afortunado. King no solo no es el más fuerte, sino que no es fuerte en general. Nunca se ha enfrentado a un monstruo y peleado con él. Todas las hazañas adjudicadas a King, en realidad le pertenecen al calvo más querido por todos. Cada vez que aparecía un Kaijin y Saitama lo derrotaba, casualidad o no, King estaba ahí. Con el tiempo, empezó a ganar el reconocimiento de las personas, hasta ponerlo como uno de los más fuertes que hay. King, luego de conocer a Saitama y hacerse amigo de él, empezó a sentirse culpable, ya que todo el reconocimiento por vencer a los Kaijins le había sido otorgado erróneamente a él. A pesar de esto, el personaje ha sido bien recibido por los fans. Curiosamente, en el webcómic, King empezó a entrenar, para tratar de llenar las expectativas de la gente, algo bastante imposible si me lo preguntan. A pesar de que el personaje, o diseño, de Saitama pueda parecer demasiado simple, tan simple que hasta cualquiera pudo haberlo diseñado, en realidad el personaje está fuertemente inspirado en otro personaje japonés, no muy conocido en Occidente. Estoy hablando de Anpanman, desde su brillante calva, hasta sus colores tan similares. Este personaje creado por Takashi Yanase, y que tuvo también una serie animada, fue la más grande inspiración para crear al personaje de Saitama, pero si no fuera suficiente con eso, el primer villano que vemos en el webcómic de One Punch Man, Vaccine Man, comparte tanto nombre como colores con otro villano de Anpanman.
En varias páginas del manga, como también en algunos tomos, se puede ver a Sonic en poses bastante femeninas por decirlo de algún modo. No solo eso, la forma en la que Yusuke Murata lo dibuja de vez en cuando, lo hacen tener una apariencia demasiado andrógina. Si no se supiera que Saitama le golpeó los huevos en su primera pelea, su género no hubiera quedado del todo claro. ¿A qué se debe esto? Sonic en el webcómic también era hombre, pero debido al dibujo de One, el cual era, no muy profesional, quedaba más claro el género del personaje. Hay rumores que dicen que el personaje de Sonic, cuando iba a tener su aparición en la versión impresa, se tenía planeado que fuera mujer, pero luego de pensarlo mejor, One y Murata creyeron que al ser hombre habría oportunidad de conservar varias cosas del webcómic, seguro queriendo mantener el chiste con el que el personaje se hizo tan popular. Aún con esto, aquellas poses y dibujos, aún daban la impresión de que el personaje de Sonic fuera una mujer. Esto posiblemente sea una especie de tributo a aquella idea descartada sobre el género del personaje. Aún así, eso no detuvo a las Fuyoshis para shippearlo con Saitama. Como muchos sabrán, en el manga, la primera aparición de Tatsumaki se dio en el capítulo especial del tomo 3. En el anime la cosa fue diferente, puesto que ella apareció en el capítulo 6, para posteriormente tener una escena original en el capítulo 10, que no existe en el manga. En esta escena se puede ver a Tatsumaki enfrentarse a Gotzi, digo al rey antiguo. Los que recuerden esta escena, sabrán que Tatsumaki, utilizando sus poderes psíquicos, trajo un gigante meteoro desde el espacio, acabando con la criatura como ésta le había sugerido, ¿vale? Lo que no todos saben, es que esta escena, está mal. ¿A qué me refiero? Al ser una escena original, se debía consultar con el creador de la obra para asegurarse que todo lo que ocurriera tuviese sentido con posteriores sucesos. One dio indicaciones sobre cómo debía ser esta escena, pidiendo que Tatsumaki aplastara al rey antiguo con una enorme roca. Es aquí donde entra tanto el error, tanto de Madhouse, por no entender bien lo que quiso decir, como con el mismo One, por no ser demasiado específico. El resultado de esto nos dio una escena que One considera un error. Tatsumaki no debió haber traído un meteoro, sus poderes no están bien representados en esta escena, lo cual posteriormente hizo que se cuestionara mucho por qué Tatsumaki no alejó fácilmente la nave de Boros cuando este atacó, haciendo que pareciera un error por parte de One. O sea, One sí se equivoca a veces con los niveles de poder, pero en este caso, la culpa recae también en el estudio de animación. La razón principal por la que Boros llegó a la Tierra y comenzó un gran ataque que costó la vida de miles y miles de personas, fue la búsqueda de un rival muy fuerte. Al ser alguien con mucho poder, con el tiempo, Boros empezó a aburrirse, puesto que no encontraba a un rival que lo pusiera a prueba, no había un desafío en su vida, se sentía vacío, la emoción de una buena pelea, él ya no podía sentir eso. Es por eso que Boros recurrió a la ayuda de una adivina, que lo ayudara a buscar el rival por el que tanto había esperado. La adivina le dijo que su objetivo se encontraba en el planeta Tierra. Es así como Boros llegó a la Tierra y cruzó golpes con Saitama, siendo derrotado y dándole esa pelea que había buscado. Solo que había un problema. Saitama era demasiado fuerte. Hay quienes piensan que el verdadero rival de Boros nunca debió ser Saitama, sino alguien más, alguien que ha demostrado poner en jaque a los héroes más fuertes de la asociación. Estoy hablando obviamente de Garou, el monstruo humano. Aunque esto es solo una teoría, encajaría perfectamente con la profecía de la adivina, la cual nunca dijo que Boros sería derrotado, sino que le daría un desafío, siendo Garou un candidato perfecto para esto. El limitador. Es la barrera teórica que restringe el crecimiento físico de cada ser vivo. Uno de los primeros en ser testigo de esto, fue el Dr. Genus, quien luego de su encuentro con Saitama, y ser testigo de su increíble poder, decidió desistir de todos sus planes con la Casa de la Evolución. Aún así, eso no le impidió investigar y formular una teoría, la del limitador. Según su teoría, Dios impuso una limitación de crecimiento a cada ser para evitar que pierdan su propósito. No importa cuánto crezca, eventualmente alcanzarán este límite superior donde no hay potencial para desarrollar más fuerza. Sin embargo, es posible que un individuo elimine su limitador, lo que resulta en el desarrollo de una fuerza inconmensurable. No importa cuánto esfuerzo uno ponga, cada ser vivo tiene un límite intrínseco para su crecimiento. Demasiado poder se vuelve insoportable y abruma a su anfitrión, convirtiéndolo en un monstruo sin sentido y desenfrenado. Para garantizar que no ingresemos al reino donde perdemos todo propósito y razón, Dios ha establecido límites para el crecimiento de cada ser. El mecanismo con el que se controla el crecimiento se llama limitador.
Existen otros individuos que son conscientes de este limitador, como Saikos, quien ha tratado de descubrir cómo romper el limitador de otros seres artificialmente. Si el video te ha gustado, ya sabes qué hacer. Muy pronto estaré subiendo la segunda parte. Yo soy Mitena y me despido. Hasta luego.